Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a empezar con la continuación de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero antes de eso yo quisiera dirigirme a quienes están viendo este video y los hermanos estuvieron sugiriendo esto para que de alguna manera nosotros hiciéramos la invitación, y la invitación es esta. Si usted está buscando una iglesia, si no tiene dónde congregarse, si está buscando una iglesia en donde la palabra de Dios sea predicada, sea proclamada, va a ser bienvenido entre nosotros. Estamos ubicados en la ciudad de Gardena, California. La dirección es 1049 West 149 Street, el código postal es el 90247. Así es de que si alguien está escuchando, si alguien va a escuchar y está buscando una iglesia, si está buscando ser alimentado a través de la palabra de Dios, si quiere conocer a Dios a través de su palabra, de las Escrituras, será entre nosotros bienvenido. Así que habiendo hecho esta invitación, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 16. Mi intención en esta tarde es nada más cubrir 6 versículos, del 1 al 6. Pero para que nosotros nos pongamos en un contexto más amplio, vamos a leer hasta el versículo 16. Yo les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie conmigo. Y dice así la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, guiando a Pablo a escribir esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose y otra vez en amor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te exaltamos, Señor, porque eres digno, Señor, de toda gloria, de todo honor. En esta tarde, Señor, nosotros nos hemos reunido, hemos convocado a esta asamblea de creyentes, Señor, para exaltar tu nombre. Hemos cantado, Señor, con nuestros labios, palabras que confiesan tu glorioso nombre. Señor, ahora nos disponemos a abrir tu palabra para ser animados, exhortados y consolados a través de ella. Guarda, Señor, nuestras mentes, nuestros labios del error, y que Cristo y solo Cristo sea proclamado en esta tarde. Aviva, Señor, el fuego del don que hay en nosotros. Permite, Señor, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. También, Señor, permite y no permita, Señor, que nosotros confiemos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro propio corazón, Señor, porque Él es engañoso, es perverso. Ayúdanos, que tu nombre sea exaltado en esta reunión. Oramos en Cristo, por Cristo, para Cristo. Amén. Bueno, yo pues, dice el apóstol Pablo, una vez finalizada la parte teológica, teórica y doctrinal, en los capítulos del 1 al 3, Pablo va a acostumbrar, como ya es una costumbre en sus cartas, inicia en la parte práctica, la parte aplicativa de Efesios. Esta carta también es conocida como la carta de la unidad, empezando del capítulo 4 hasta el versículo 6, es decir, primero expone lo que Dios ha hecho en Cristo, su gloria revelada y desplegada en su obra trinitaria, y que de paso ha sido a nuestro favor, y ahora en base a eso y como consecuencia de eso, el apóstol Pablo expone cómo debemos o deberíamos de vivir y cómo nuestras vidas deberían de ser impactadas y transformadas por esas verdades previamente expuestas en los capítulos del 1 al 3. Y lo que hemos visto hasta este momento de la carta a estos hermanos de Efesios, de Éfeso, podemos sacar como una conclusión que el apóstol le ha estado hablando y se ha estado refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia.
carta que los académicos, como ya dije, han dividido en dos partes. La primera parte la identifican como la parte teórica, doctrinal, teológica, y la segunda parte ya es de carácter práctico, del 4 al 6. Y acá es donde hemos llegado, y aquí es donde nosotros nos estamos acercando a los terrenos de la vida práctica que el apóstol Pablo escribió para estos receptores originales y que como consecuencia también es para nosotros. Y con respecto a la iglesia, algunos dicen que la iglesia es irrelevante en nuestros días. Algunos dicen y suponen que la iglesia no debería de existir, que es innecesaria. Y si somos honestos, tales comentarios surgen como consecuencia de lo que ahora éstas se han convertido. La iglesia, o sea, esos comentarios se oyen por lo que la iglesia se ha convertido. ¿En qué se ha convertido? Sería la primera pregunta. Bueno, las iglesias se han convertido en lugares en donde su mensaje es un mensaje motivador, en donde hay promesas falsas hechas a individuos que simplemente les predican lo que buscan. Hay manipulaciones al por mayor, espectáculos al mejor estilo de Hollywood. Eso es lo que en lo que la iglesia se ha convertido. También algunos sacan estas conjeturas, estas conclusiones, porque en los púlpitos hemos sido testigos que hay vestimentas ridículas. Y cuando voy a decir que hay tras los púlpitos, hay payasos, no estoy inventando, estoy hablando la realidad. Gente, hombres que abren el libro de Dios y con su tomate en la nariz y ahí están predicando. Por eso es que la iglesia ha perdido su valor en la sociedad. El mensaje transformador del Evangelio ha quedado de un lado, que lejos de parecer el hospital del alma se está pareciendo más al mundo. Por eso es que sacan estas conclusiones. Una iglesia irrelevante, una iglesia innecesaria. La obra del Padre está ausente, la obra del Hijo está ausente, la obra transformadora del Espíritu Santo está ausente. Otros, eso es por un lado, pero también hay otros que dicen que la iglesia es necesaria, pero que debe de cambiar su estrategia si quiere tener presencia en el mundo. Que la iglesia tiene que olvidarse de sus intentos por presentar y enseñar al hombre sobre Dios. Que tiene que olvidarse de enseñarle al hombre sobre las cosas invisibles del eterno poder y de la deidad de Dios y de las cosas sobrenaturales y convertirse en una institución de beneficencia al servicio de la comunidad por su altruismo. También que sean bienvenidas y levantar las banderas multicolores en donde todos afirman everybody's welcome. Todos son bienvenidos. Acá nadie te va a juzgar. Y es por eso que ellos dicen que la iglesia es necesaria, porque quieren escuchar acerca del amor de Dios, pero obviando todas las demandas del Evangelio, olvidándose de todos sus atributos. Que si quieren ver llenas las bancas de sus edificios, no hay que apuntar el pecado, no hay que enseñar sobre el pecado y sobre sus consecuencias. No se atrevan a hablar sobre la santidad, sobre lo que la Biblia dice, sobre quién es Dios y sobre sus atributos. No hay que ser tan literales, dicen otros. No hay que tomar tan en serio lo que la Biblia dice, que pueden vivir como quieran,
hacer lo que quieran, que al final del día Dios es amor y todos van para el cielo. Eso es lo que otros afirman. Y de nuevo, hermanos, si somos honestos, ha habido una gran debilidad en esta área de la aplicación práctica de la iglesia, de su función, de su llamado, de lo que la iglesia ha de ser en este mundo. Nos hemos olvidado totalmente de esto, de todas esas ideas equivocadas de lo que la iglesia debería de ser, porque la iglesia misma se ha olvidado de su llamamiento y ha acomodado el mensaje para satisfacer los egos y los vientres de sus líderes y como consecuencia de todos sus adeptos. Eso es lo que la iglesia o muchos lugares llamados iglesias son ahora. Otra de las razones por las que se escuchan es que la gente prefiere no acercarse a las iglesias, y esto va más dirigido al tema que tenemos para esta tarde. Hay otra de las razones que se escuchan. ¿Por qué las personas, por qué nuestros vecinos, por qué la gente prefiere no acercarse a las iglesias? Es porque ven mucha hipocresía. Ven a las personas que van a la iglesia con su Biblia bajo el brazo, llamándose cristianos, pero que en la práctica están alejados de esa realidad llamada cristianismo. No hay comunión. La gente se va peleada de las iglesias y para ser como ustedes mejor no voy. Me estás invitando a tu iglesia. Exhibime el evangelio entonces. ¿Me saludás cuando me mirás? ¿O volteas a ver para otro lado cuando nos encontramos? ¿Cómo es eso? Y me estás invitando a tu iglesia. Existe, hermanos, demasiado orgullo, y lo voy a repetir por tercera vez. En la conferencia nosotros hablamos con otros pastores y estamos ahí compartiendo. La mayor causa de dolores de cabeza entre los pastores es la falta de amor, la falta de unidad. Eso es a lo que el apóstol Pablo está recordando aquí. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor. Pablo, ya vas otra vez a decir, a hablarme acerca de tu vida, que sos un prisionero en cadena, que sos un embajador en cadenas. No quiero saber de eso, pero la realidad es que el apóstol Pablo solamente está introduciendo su texto, viendo todo lo que ha causado en su vida la predicación del evangelio. Entonces, todo lo que ya les prediqué del capítulo 1, 2 y 3, ahora yo les vuelvo a recalcar, miren mi condición. Yo soy preso en el Señor. Y porque soy preso en el Señor y por todo este sufrimiento y por la obra de Cristo en la cruz, por favor, hermanos, yo os ruego que andéis como es digno. Y esa palabra digno, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tiene un concepto, una idea de lo que la palabra digno significa. Y esto es prácticamente algo que tiene mucha relevancia, digno. Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí vamos a afirmar otra vez, con que fuisteis llamados, o porque por tu inteligencia te acercaste al evangelio, te acercaste a Cristo. No, fuisteis llamados. Otra causa, hermanos, para hacer otro paréntesis. La iglesia, ya el modelo ya fue trazado. La iglesia no tiene derecho a trazar su propio rumbo. Yo no puedo venir a ser novedoso aquí y decirle, hermano, vamos a hacer esto ahora y vamos a hacer esto también mañana, porque de esta manera nosotros vamos a ser exitosos, vamos a triunfar. No.
La iglesia no tiene derecho a trazar su propio rumbo. La meta ya ha sido trazada, su propósito ya ha sido establecido y determinado por su dueño y por su Señor. Y eso es lo que tiene como fundamento esta sección. El mensaje del reino es de Dios y no nuestro. Y si bien es cierto que Efesios nos enseña acerca de la unidad, eso es lo que encontramos en estos versículos. Y hay otra serie de voces, como dije, que en nuestros días se apoderan de esta palabra unidad y dicen, y aquí achacan la causa de la debilidad de la iglesia, que es nuestra falta de unidad. Si tan solo pudiéramos juntarnos, entonces seríamos una iglesia poderosa de nuevo. El problema es que estamos tan fragmentados, estamos tan divididos, estamos tan rotos, porque muchos dicen de pertenecer a una rama, a una denominación, pero ni siquiera entre ellos se hablan. Desde nuestra desunión no tenemos nada que decirle a este mundo. Eso es lo que argumentan algunos. Por lo tanto, la iglesia vive en debilidad y es despreciada por nuestra sociedad. Entonces nace aquel famoso movimiento que le llaman el ecumenismo. ¿Sos testigo de Jehová? ¿Sos mormón? Bienvenido. ¿Sos adventista? También bienvenido. Aquí no importa, aquí no se trata de quién tiene la razón, aquí se trata de que vamos a unirnos. Momento. El apóstol también hace estas aclaraciones en los versículos del 1 al 6 del capítulo 4, como lo vamos a estar viendo más adelante. Y yo creo que muy bien alguien mencionó acerca de los ecuménicos, que estos son ecumaníacos. O sea, es una locura. No podemos nosotros pretender la unidad aceptando todo tipo de engaño. Pues bien, alguien dice, ¿qué tiene de malo que nos juntemos con otros que profesan a Dios? ¿Que no es acaso exactamente lo que Pablo está diciendo ahí en el capítulo 4? Nos está pidiendo que mantengamos la unidad, que es el vínculo de la paz. Lo cierto, hermanos, es que no puede ser así. No puede ser así. Examinemos entonces este pasaje de cerca y veamos si esto es lo que está diciendo y si esto justifica esta estrategia. En el versículo 3 el apóstol nos declara dos grandes hechos sobre la iglesia que son claramente evidentes. Primero, hay un claro conocimiento de la existencia de diferencia entre los cristianos. ¿Qué lleva a Pablo a escribir esto? ¿Qué lleva a Pablo a escribir? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad. Ahí vamos a mencionar 5 aspectos: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero no habría ninguna necesidad de esa exhortación si no fuera por las diferencias que existen. Eso de la falta de unidad, si nosotros pensamos más profundamente, ¿por qué el apóstol va y dirige estas palabras a estos hermanos? Si no existiera ninguna diferencia, no existiera tampoco la exhortación. Y esa fue una realidad en los días de Pablo y es una realidad en nuestros días. Y sé que vamos a estar de acuerdo que seríamos poco realistas si los cristianos fingimos que no hay diferencias entre nosotros. Seríamos poco realistas. Pero el llamado es a la unidad. Gracias a Dios ya no hay ningún grupo en el mundo
tan diversamente representado como la iglesia, y la iglesia está llamada otra vez a la unidad. Esa gloria, la gloria de Dios que está compuesta de diferentes tipos de personas. En la iglesia de Cristo, tanto ricos como pobres han de unirse sobre la misma base de la unidad, sin distinción y ciertamente sin ningún favor. Esclavos y libres, judíos y gentiles, hombres y mujeres, rojos, blancos, amarillos, negros, de todo tipo, son llamados y somos llamados a la unidad. No debe de haber ninguna diferencia. Esta no es la forma en que la iglesia siempre ha sido, pero es la forma en la que debería de ser. La iglesia cruza todas las barreras que los hombres levantan y todas las distinciones naturales. Yo sé que algunos de nosotros hemos identificado algunas diferencias. Hemos identificado algunas diferencias. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo y el texto que estamos considerando en esta tarde es una exhortación a una vida íntegra y coherente conforme al Evangelio. Ya Pablo expuso ya su querigma, una palabra en hebreo, ya proclamó y ahora va a exponer el didaje, la instrucción con respecto a la proclamación, es decir, que ha pasado a hablar de nuestra posición a hablar ahora de nuestra conducta. Aunque no por eso, en esta segunda sección falta teología, como vamos a ver más adelante. Si es cierto que hay mucha práctica, mucha aplicación, pero no es cierto que vamos a dejar de ver la instrucción. Así que conocer y experimentar la gloria de Dios como cada uno de nosotros lo ha hecho, hará cualquier cosa menos dejarnos igual, menos dejar nuestros corazones dañados, menos dejarnos en la antigua manera de vivir. Amada iglesia, eso debe transformarnos. Este llamado, esta oración que nosotros estamos estudiando, esto debería de transformarnos y debe de ser de ánimo para nosotros, para ser conocidos al adornar las doctrinas del Evangelio por medio de nuestra unidad. Y una vez más, unos dicen que la iglesia no es necesaria, otros dicen, pero obviamente utilizan argumentos negativos, otros dicen que la iglesia es necesaria, pero diciendo que la iglesia tiene que acomodarse al mundo. Hay otros dicen que la iglesia debería de unirse toda y hacer un solo cuerpo, todos son bienvenidos, no importa de dónde vengas, todos cabemos. Y lo cierto es que hay parámetros, hay cosas que ya Dios estableció cómo ha de ser la iglesia que ha de unirse a sus hermanos. Y el pasaje que estamos exponiendo en esta tarde entonces es el pasaje que mejor describe y que mejor define la iglesia en acción, la iglesia orgánicamente, con la obediencia como respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuál es la obediencia? La unidad. Y podemos hallar en este mismo pasaje 5 palabras claves que pudieran resumir el cristianismo, que son gracia, fe, amor, verdad y esperanza. Y eso es como si el apóstol Pablo, en medio de todo lo que él está viviendo, dice: Efesios, hermanos, ojalá que su comportamiento sea a la altura de las responsabilidades de su nueva relación con Dios, con las demandas que Dios les hace. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos ha enseñado que han sido predestinados, que han sido adoptados. El 1:18 dice que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y que tenemos riquezas de gloria junto con los demás santos, que hemos sido elegidos, que hemos sido redimidos, que hemos sido sellados, que hemos sido vivificados, que hemos sido reconciliados con Dios y que no solamente hemos sido reconciliados con Dios, sino también con
aquel otro grupo de hombres que se burlaban de nosotros, aquellos que se consideraban por ser gentiles, eran despreciables, y ahora hemos venido a ser un solo cuerpo. El muro que nos dividía ha sido derribado y ahora todos hemos venido a ser de la familia de Dios. Un solo pueblo. Pero no solo eso, sino que también ahora tienen acceso al trono de la gracia. ¿Y saben qué? Por si eso fuera poco, ustedes un día estaban muertos, eran cadáveres espirituales y ahora viven. Y eso no dependió de ustedes, dependió de la obra divina en ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Yo pues preso en el Señor. ¿Se dan cuenta por qué decíamos del capítulo 1 al 3, todo es teología, todo es doctrina? Pero en el capítulo 4 él dice, yo pues preso en el Señor. Ya hemos dicho que a quién le pertenecía Pablo, esclavo de quién era su Salvador, y era Cristo Jesús. Entonces este hombre, fiel a su llamado, fiel a su cargo, y eso queda demostrado a través de sus prisiones, de sus sufrimientos, y él dice ser un embajador en cadena, como más adelante lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 19, dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual, dice en el 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y ahí es como agregando en nosotros, con denuedo hable de él no como me conviene. No acomodó su mensaje a su sufrimiento, a su contexto, a sus cadenas. Él dice que es un embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Así que el sufrimiento, la valentía, la entrega de este hombre al reino, todo eso le da la posición de ser el más calificado de animar a sus lectores a cómo ser en Cristo. Y es como otra vez si él les estuviera diciendo, hermanos efesios, tengo que pedirles de la misma manera que ya se lo he pedido a otros cristianos, porque también he visto que a veces están fallando en caminar y en actuar en base a su llamamiento. Entonces yo también ya les escribí a otros hermanos de estas mismas cosas y a mí no me es molesto. A otras iglesias, vivan vidas dignas del evangelio. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es andar como es digno del evangelio, crecer en él. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tercera de Juan 5 versículos 5 y 6, solamente tiene un capítulo. Amado, escribe Juan, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Miren ese detalle. Juan le está escribiendo a su hermano, y ahí está el nombre de él en el versículo 4, creo que es a Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Está hablando de hermanos, especialmente aquellos que no conoces.
O sea, que no vamos a ser amables solamente con aquel que vengo y me abraza y hermano, ¿cómo está? No, aquellos desconocidos son sus hermanos, pero por el hecho de ser desconocidos no significa que yo voy a ser indiferente con él. Los cuales han dado ante la iglesia, y esos que son desconocidos, mire lo que han hablado acerca de este hermano, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Interesante. Hablando en nuestro contexto del llamamiento, está hablando él, dignos del llamamiento con que han sido llamados. Si un político, si un juez, si un agente de la policía, si un deportista tienen un código ético, un código disciplinario, un código de vestimenta, no pueden vivir de cualquier manera. Y eso es lo que el mundo entiende como tal. Si alguien ha presenciado cuando se reúnen a una corte, cuando el juez está ahí dictando sentencia y todo, ahí está, ¿cómo está vestido el juez? Él se identifica con su atuendo, con su vestimenta. Un agente de la policía hace lo mismo. No pueden vivir de cualquier manera, sino que tienen que dar honor a tal profesión, al cargo que ocupan. ¿Cuánto más un hijo redimido por la gracia de Dios? Hermanos y hermanas, ¿no es cierto que la Escritura nos enseña y nos dice que nosotros somos cartas abiertas? Nuestras vidas van a ser leídas por nuestros vecinos. Nuestras vidas van a ser leídas por nuestros amigos. Nuestras vidas van a ser leídas por nuestros compañeros. Nuestras vidas van a ser leídas por aquellos que viven bajo nuestro techo. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Nosotros pudiéramos regalarle una Biblia, la mejor Biblia. Nosotros compramos una Biblia ahí preciosa. Nosotros pudiéramos regalarle la mejor Biblia que existiera con una buena pasta de cuero, pero a la gente no le importa eso. Lo que le va a importar es mi ejemplo, mi testimonio. Eso es lo que nosotros somos. Somos cartas abiertas. Es muy probable que pongan la Biblia a un lado y se fijen en mi vida antes de empezar a leer esa Biblia. Eso es lo que somos y cómo eso ha de lucir en mi vida. ¿A través de qué? De la unidad. Unidad. Pero para Pablo, esta vida digna se representa o se caracteriza por 5 cualidades o virtudes. Algunas han sido mencionadas en Gálatas 5:22, hablando acerca del fruto del Espíritu, y que en ninguna manera son consecuencia de un propio esfuerzo carnal, sino que más bien es mediante la ayuda de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Y la primera cualidad, ¿cuál es? Ahí nosotros la tenemos. Humildad. Humildad. Eso es simplemente lo opuesto al pecado más grave, que es el orgullo. Y que por eso podría ser que aparece en primer lugar, ya que era algo muy olvidado en el mundo antiguo. Se considera un sinónimo de debilidad. Se trata no de una mente no altiva, de modestia, de no tener un concepto alto de sí mismo. Eso es la humildad. Y si somos honestos, una vez más, la mayor causa de división o la mayor causa de falta de unidad entre la familia, entre la iglesia, en la sociedad, es el orgullo. No te metas conmigo, no miras quién soy yo. Ese es puro orgullo. Puro orgullo. Filipenses 2, del 5 al 8, habla acerca de esto. Mateo 11, 29 también habla de eso. Mateo 5:3
habla también acerca de eso. Luego, la segunda característica o el segundo aspecto que Pablo menciona ahí es mansedumbre. Primero es la humildad, luego la mansedumbre. Eso es una amabilidad, un espíritu de entrega, ser manso, es decir, la disposición del alma que nos hace que no estemos prontos para provocar o para atacar. Es una mansedumbre. Es decir, la amabilidad, benignidad de carácter, y eso no es sinónimo de debilidad. Luego seguimos con la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad para poder padecer y soportar algún ataque sin alterarse o sin quejarse y resignarse. Así como la dificultad debe de ser de esperar cuando algo se desea mucho. Es una paciencia ahí activa. Primera de Tesalonicenses 5:14, Santiago 5:10 habla acerca de esto. Soportándoos unos a otros. Para que la unidad pueda llevarse a cabo, tiene que haber un soportarse los unos a los otros. Y esto prácticamente en palabras más entendibles, tiene que haber una tolerancia mutua. Una tolerancia mutua. El respeto y el amor hacia decisiones, actuaciones, formas de otras personas, aunque no coincidan con nosotros, tenemos que hacer esto. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, no siendo tan severo en nuestros juicios personales. Tienen que tolerarse, tienen que soportarse los unos a los otros. Y luego menciona el amor. Y mencionándolo de último, no por estar en el último lugar se trata del menos necesario. Al contrario, diríamos que es el vínculo perfecto de la unidad, el amor. Ese es, como dijo alguien, ese es el gran pegamento que cohesiona a los cristianos. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué es el amor? No es un sentimiento o una emoción o solamente un momento, sino un acto permanente de voluntad, y nosotros deberíamos de proyectar y extender a los demás ese amor experimentado en Cristo. Cristo fue derramado, su sangre fue esparcida por nosotros, pero después de eso fue derramado en nuestros corazones, pues Él es el origen y la fuente de todo amor verdadero. El amor entonces es la corona y la suma de todas las virtudes que el apóstol está llamándonos a tener. Es un grado supremo, es la esencia y la naturaleza misma de Dios. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vivir de un modo digno y coherente también requiere buscar celosamente y mantener la unidad del Espíritu, que no es otra cosa más que la unidad impartida por el Espíritu Santo. Entonces, hemos visto la unidad. Hemos hablado acerca de cómo nosotros vamos a alcanzar la unidad y cómo vamos a obtenerla. Y no es algo que nosotros vamos a crear, ya el Espíritu Santo lo ha hecho en Cristo. Para nosotros, en la iglesia, ya ha sido establecida, puesto que Él no está olvidado. Primera de Corintios 1:13 dice que la iglesia solo existe y prevalece en Él.
Habiendo hablado acerca de la unidad y que sí todos estamos llamados, la Biblia enseña en Colosenses, enseña en Primera de Tesalonicenses, enseña en Mateo, enseña a lo largo de las Escrituras. La pregunta obligada es, ¿sobre quién recae la responsabilidad de la unidad? La pregunta. Ahí hemos visto Pablo, Pedro, Mateo, a todos ellos. Hemos ido aquí, hemos ido allá, hemos visto los elementos que Pablo está mencionando para que podamos lograr esta unidad. Y él dice que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser mansos, que tenemos que soportar, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que mostrar amor, que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. La pregunta es, ¿sobre quién recae esta responsabilidad de la unidad? ¿Recae sobre los demás pero no sobre mí? ¿Recae sobre la hermana y no sobre mí? ¿Recae sobre el otro hermano y no sobre mí? ¿Recae únicamente sobre los pastores? ¿Recae solo únicamente sobre los diáconos? ¿Recae solamente sobre las ovejas? ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos cuando vemos una actitud de desunión o de división? Sería otra pregunta. ¿Paso a ser yo parte del problema o paso a ser parte de la solución caminando y actuando en el Espíritu? ¿Qué hago si un hermano o si una hermana no me habla y se muestra indiferente conmigo? ¿Qué hacemos? Y otra vez, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Hermanos, recae sobre cada uno de nosotros. No recae sobre mí solamente, no recae sobre el hermano solamente, no recae sobre la hermana solamente, tampoco, no, recae sobre cada uno de nosotros. La unidad es responsabilidad de cada creyente. La unidad del Espíritu, ¿cuál es entonces? Es el vínculo de la paz, la unidad sobre la cual Cristo oró en Juan 17, 21. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno y uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ven la manera en cómo el Señor despliega su evangelio a través de la unidad? ¿Cómo nos van a creer que nosotros creemos en un Dios santo, poderoso, justo, temible, si nosotros no mostramos ningún temor amando a nuestros hermanos, odiándonos entre nosotros, siendo indiferentes? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, aquellos que están allá afuera, aquellos que saben que yo vengo a una iglesia, para que ellos me crean, ayúdame a ser uno con los demás hermanos. ¿Cómo vamos a mantener esa unidad creada e impartida por el Espíritu Santo? La vamos a mantener visiblemente. La unidad de la iglesia son relaciones reales, son relaciones llenas de amor. Y como veremos a partir la otra semana del versículo 7 de Efesios 4, es todo sobre la diversidad y la variedad. Todos pensamos diferentes, todos somos de diferentes lugares, diferentes contextos, pero hay algo que no causa división y no ha de causar división jamás entre los hijos de Dios, y es el vínculo de la paz traído y depositado sobre cada uno de nosotros a través de ese sello que ha hablado en el capítulo 1 al 3 de esta carta. Debemos demostrar a menudo a un mundo egoísta que la unidad de la iglesia es indestructible, que no es creada no por el hombre sino que por Dios mismo, y que todo eso es una realidad.
¿A qué se puede comparar, para ir terminando, esta iglesia o esta unidad indestructible en la iglesia? Imaginémonos a un matrimonio que han tenido 3, 4 hijos, en las que estos 3 hijos han crecido, se casaron, se fueron a otro lugar, se han marchado a un lugar diferente, pueda que a otros países, a otras ciudades. Pero ante los ojos de ellos y ante los ojos de Dios siguen siendo una familia indestructible. Nadie puede alterar esa unidad, nadie. Y nosotros somos muestra de eso. Hay gente nuestra de la familia que están en nuestros países y no porque estamos en un lugar dejamos de ser unidos. Hay una unidad interna, íntima, que podría manifestar cierto desacuerdo externo ocasional. Leía acerca de un hombre que contaba lo siguiente, y esto nos va a ayudar mucho acerca de la unidad. Tenemos que velar los unos por los otros. Cuando el hombre dice, cuando era niño, tenía unos amigos que eran hermanos y solamente se llevaban 1 año de diferencia en su edad. Dice, y leí un día que estábamos jugando, dice él, estos hermanos comenzaron a discutir y se empezaron a pelear entre ellos. Y yo, que era particular de ellos, empecé y pensé que ponerme del lado de uno de ellos iba a hacer lo correcto, porque el otro estaba siendo muy agresivo, así que me uní a uno de ellos. Luego, para mi asombro, no agradeció mi ayuda, sino que se volvió en contra de mí. Su hermano se unió a él y ya los dos estaban en contra mía. O sea, de que ven el punto de lo que la iglesia debe de ser. Este hombre pensó que al unirse a aquel que estaba siendo más débil, iba a ganar puntos con él, pero se le olvidó que había algo más profundo que los unía, y era que eran familia. Eran familia. Los dos se volvieron en contra de él y descubrió que había hecho un juicio muy superficial. Y así es como la iglesia debería de ser. Hermano, atacan a alguno de nosotros, hablan de alguno de nosotros, están calumniando a alguno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a unir al que está calumniando y hasta? No, este es mi hermano, lo voy a cuidar, lo voy a respetar. Él es mi hermano en Cristo, lavado por la misma sangre de Cristo, sellado con el mismo Espíritu. ¿Qué derecho tenemos de destruirlos? La iglesia debe de mantener una continua actitud en pos de esa unidad. Porque a veces escuché algo que me pareció muy gracioso. A veces con respecto a esta unidad, muchos en las iglesias alardean del país al que pertenecen, y pareciera que antes de ser cristianos son mexicanos o guatemaltecos o salvadoreños. No, somos cristianos. Entonces, la iglesia tiene que mantener una actitud continua en pos de la unidad, donde se debe de excluir la pasividad, se debe de hacer a un lado la tibieza, se debe de hacer a un lado ese quietismo, esa frialdad, esa indiferencia. Nosotros no creamos la unidad, eso es algo que el Espíritu Santo ya hizo, pero nosotros somos los responsables de mantenerla. Decimos amén a eso. Primera de Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de este mismo espíritu? Y no vamos a ir más ahí, pero hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos. Esa
es la vida cristiana, y un día aparecerá nuestro director y va a afinar a todos sus instrumentos y todos a una vamos a adorar su nombre. ¿Por qué no mantener o buscar la unidad? Sería la pregunta, y con eso vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, qué pequeño, Señor, yo me siento al hablar de esto. Perdóname, porque no he hecho lo que tu palabra me manda a hacer. Y a veces si lo he hecho, tal vez ha sido por conveniencia, para no quedar mal con nadie, pero se me olvida que tú eres el juez y que tú ya estableciste cómo ha de ser mi juicio. Por los méritos de tu Hijo, Señor, yo te ruego por misericordia, para que cada uno de nosotros vivamos ante esta realidad. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, un Dios, un Padre, una fe, una esperanza. Gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de exponernos a tu palabra, que es la que da vida, Señor, a nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque has permitido que nos reunamos en tu nombre, cantar a tu nombre, hablar de tu nombre, exaltar tu nombre. Gracias, Padre bendito, te rogamos si hay alguna necesidad entre nosotros, que tú la suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por los enfermos entre nosotros, de una manera muy especial te ruego, Señor, por la hermana Felicia, que ha estado delicada de salud, que tú seas con ella. Pedimos también por la familia Samayoa, Señor, que viene paso. Yo te ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo, que tú obres a nuestro favor. Sé con ellos, dándoles fortaleza, fuerza, confianza en ti. Que tú, Señor, seas el ancla donde ellos descansen. Y a nosotros ayúdanos, en base a la unidad que hemos hablado, poder estar atrás de ellos. Oramos, Señor, estas cosas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Teníamos más ahí que decir, pero llegamos ahí. Hermanos, Dios se ha revelado a nosotros por su sola escritura. Dios nos ha salvado únicamente a través de la fe, por el don de la vida eterna, a través de la gracia inmerecida que nos ha dado, y lo ha hecho a través del Cordero que fue inmolado, de Jesucristo, y todo eso llevado a cabo, que sea solo a Dios la gloria. En Jesucristo, el Rey de paz. Pongámonos de pie y vamos a cerrar con este canto, hermano. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hay las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma infunde santo fervor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. El Señor sea con cada uno de nosotros. Pasamos al salón social para nuestro convivio mensual.